de cederle la palabra a doña Ana Badía, representante de ONU Mujeres, quien nos va a dirigir unos comentarios en razón de este evento. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchas gracias Rosa, muy buenos días tengan todas y todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este conversatorio que tendremos en esta mañana, organizado en conjunto por Fundemás y ONU Mujeres, con el propósito de analizar los desafíos que en la actualidad y sobre todo en el contexto de la pandemia del COVID-19 se presentan en el sector empresarial para lograr un balance entre lo que llamamos el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, o sea, el balance entre la casa y el trabajo. Como ustedes recordarán, o muchas de ustedes saben, en el año 2000, las Naciones Unidas suscribió junto con el sector privado el Pacto Mundial con el propósito de promover la alineación del sector privado con la agenda del milenio en aquel entonces, que hoy se traduce en la nueva agenda de desarrollo sostenible, que busca impulsar la igualdad de oportunidades, que busca impulsar un rol activo del sector empresarial en el desarrollo de las sociedades. En ese contexto, la igualdad de género, o sea, la igualdad entre mujeres y hombres, que actualmente está recogida en el Objetivo de Desarrollo número 5, plantea un reto particular, porque si bien en todo el mundo las mujeres constituyen la mitad de la población, y en el caso de El Salvador, más aún, las mujeres son el 53% de la población, o sea, son la mayoría, no son una minoría. Entonces tenemos el gran desafío de lograr una adecuada incorporación de las mujeres, de sus aportes, de sus miradas, de sus visiones sobre la sociedad que queremos dentro del sector privado para contribuir también a la construcción de esa sociedad que estamos buscando con oportunidades para todas y para todos. Y como dice la Agenda de Desarrollo Sostenible, para no dejar a nadie atrás. El contexto de la pandemia del COVID-19 plantea retos muy importantes para toda la sociedad en su conjunto y muy particularmente para el sector privado. Las empresas se han enfrentado en este contexto a una serie de desafíos que han planteado situaciones muy difíciles de sobrellevar. Algunas han tenido que cerrar totalmente, algunas pueden trabajar con la modalidad de teletrabajo, pero otras requieren del trabajo presencial y han tenido que hacer ajustes muy importantes que sin duda alguna está teniendo impactos no solo económicos, sino también de tipo social. Buscar la incorporación de las mujeres particularmente y facilitar que las mujeres puedan conciliar el trabajo de la casa con el trabajo productivo, con el trabajo pagado, no es un desafío solo para la mujer en su contexto individual, es un desafío también para las empresas. Y por eso es que hoy, a través de este webinar, con el que iniciamos una serie de conversatorios en conjunto que vamos a tener a lo largo del año, organizados por Fundemás y ONU Mujeres, empezamos a reflexionar hoy sobre este tema. ¿Cuáles han sido las prácticas y las experiencias de algunos sectores vinculados con el sector privado, algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos organismos como tanques de pensamiento que están reflexionando sobre esta temática y también algunas empresas en concreto que están llevando a cabo algunas experiencias en esta materia? Así que de eso se trata esta mañana, este conversatorio en esta mañana, al cual hemos invitado, ya verán ustedes, destacadas mujeres empresarias en su mayoría y también destacadas mujeres en el sector público y privado que van a compartir con nosotras sus miradas, sus perspectivas, sus opiniones y sus experiencias también. De nuevo, solo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, agradecer muy especialmente a las panelistas y a nuestra moderadora y también agradecer a Fundemás por esta alianza que hemos generado que esperamos pueda producir muy buenos frutos. Muchas gracias y muy buen día. Me gustaría que Tomás Regalado nos dirija unas palabras. Muy buenos días y muchas gracias, Ana. Estamos sumamente entusiasmados con la alianza que podemos hacer con ONU Mujeres para impulsar este tema, seguir impulsando conjuntamente este tema. Y este solo es el primer webinar de varios que vamos a tener
para trabajar el tema de las condiciones de igualdad de oportunidades. Fundemás, como anfitrión de la red local del Pacto Global, estamos impulsando los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de ellos es la igualdad de género. Sumamente importante el tema. Bienvenidos a todos. Me encanta ver la cantidad de hombres que están en la lista de participantes, de más de 80 participantes. Bienvenidos a todos. Yo tengo una reunión semanal donde como telón de fondo se ve a la hija de una compañera de trabajo jugando. Y lo que más me impresiona es que cuando constantemente la jovencita se acerca a su mamá y su mamá pone en mute la reunión y le da la cara a su hija, sonríe, platican, le ayuda a resolver su dilema a su hija y luego regresa a la reunión. Impresionante el balance, la forma en cómo las mujeres pueden balancear el tema trabajo y vida de familia. Yo me pongo a pensar cómo hubiera reaccionado ante mis hijos chiquitos viniendo a hablar conmigo y no sé cómo hubiera reaccionado, pero definitivamente no como reacciona ella, nuestra compañera. Y qué interesante, qué está pasando ahorita. Por un lado, uno puede decir, qué chévere que las mujeres pueden pasar más tiempo con sus familias, pero a la vez, ahorita nuestros hijos no están en la escuela. Entonces, agrega otro nivel de complejidad. Me encanta que vamos a ver esto ahora de una forma muy profunda. Solo como ejemplo, en El Salvador, la encuesta nacional de uso de tiempo, que es del 2017, dice que las mujeres destinan en promedio 19 horas semanales más que los hombres al conjunto de todas las actividades de trabajo domésticas no remuneradas. Tenemos que cerrar esa brecha y ahora lo que me encanta es que veremos de perspectiva de diferentes puntos de vista, digamos, de parte de Marjorie de Trigueros, de Fusades, y de Calena de Velado, directora ejecutiva de Emprepaz. Vamos a ver el punto de vista de investigación, de mejores prácticas internacionales. Vamos a ver la teoría y los números detrás de la realidad. Pero también vamos a aterrizar con la realidad. Estaremos con Sandra de Orellana, de Holcim, y también con Katy Lemus del Sur. Ellas nos van a comentar cómo se está aterrizando y cómo se está viendo y tratando el tema ya en la vida real. Y por supuesto, bienvenida también Alexandra Araujo de Sola, que va a ser nuestra moderadora. Muchas gracias por estar acá, por el interés. Nuevamente, muchas gracias, Ana, y a ONU Mujeres. Muy entusiasmados con esta alianza, que esta es solo la primera de varios conversatorios, y espero que disfruten. Muchas gracias, Tomás. Yo quiero presentar ahora a nuestra moderadora. Ella es Alexandra Araujo de Sola, cofundadora de Voces Vitales. Es una organización que potencia el crecimiento económico de las mujeres. También es fundadora de Somos un Puente, una iniciativa que promueve la inclusión de género en juntas directivas y en mesas de toma de decisión. Actualmente ella es presidenta del Comité Nacional del INCAE en El Salvador. Ella posee un título de negocios internacionales de Babson University y también un MBA del INCAE Business School, y cuenta con un grado de chef del Cordon Bleu. Es madre de 3 hijos y estamos muy alegres y orgullosos que ella sea una representante y una moderadora en este panel. Yo le quiero ceder la palabra para que ella pueda dirigir este conversatorio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a ONU Mujeres y Fundemás por esta invitación. Para mí de verdad es un gusto enorme poder compartir la mañana con ustedes y con un panel de mujeres líderes en el país, que estoy segura que vamos a aprender todos muchísimo de su ejemplo y de su experiencia y conocimiento sobre este tema.
Para empezar, quiero presentar a cada una de ellas un poco más extensamente para que puedan conocer un poquito de su trayectoria. Voy a comenzar con Marjorie de Trigueros, investigadora de FUSADES. Es abogado de la República. Marjorie es investigadora senior del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, cuyas áreas de investigación son clima de inversión, competitividad, modernización del Estado, marco legal para la digitalización, tratados de libre comercio, entre otros. Adicionalmente, es miembro de la Junta Directiva de Voces Vitales, es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ, organización que vela por el respeto al Estado de Derecho en el país. Es fellow también del Central American Leadership Initiative Cali de Aspen Institute. En su plano personal es madre de 2 hijos y junto a su esposo se dedican en su tiempo libre a compartir con grupos de jóvenes y mujeres sobre la importancia del empoderamiento económico y desarrollo y crecimiento personal. Bienvenida, Marjorie. Segundo, voy a presentar a Sandra de Orellana, directora de Organización de Recursos Humanos de la empresa Holcim. Sandra cuenta con 17 años de experiencia en las áreas de planificación estratégica, estratega de finanzas y gerente de proyectos, marketing y soluciones de valor agregado y HR, con enfoque en liderazgo de transformación cultural, compromiso, desarrollo de talento y productividad, relación laboral, ética y cumplimiento. Promueve la toma de decisiones estratégicas relacionadas con las personas, la transformación de la gestión de procesos, la organización colaborativa, la equidad, la diversidad, la inclusión y la fuerte relación laboral. Sandra es arquitecto con un MBA en Administración de Empresas. Ha participado en los programas de Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad George Washington e INCAE Internacional, Programa de Liderazgos Femeninos de INCAE, entre otros muchos. Bienvenida, Sandra. Tercero, voy a presentar a Kalena de Velado, presidente de Emprempas, fundador y presidente de la Fundación Emprempas, Empresas Centroamericanas por la Responsabilidad Social, una institución no lucrativa destinada a fortalecer y promover las buenas prácticas de la empresa exitosa que han sabido balancear familia, trabajo y competitividad. Máster en Bioética, Universidad de Navarra, Pamplona, España, modalidad distancia en la Universidad de Istmo, Guatemala. Máster en Asesoramiento Familiar por el Instituto Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España, y se graduó del Máster en Docencia por la Universidad del Istmo UNIS en la ciudad de Guatemala. Bienvenida, Kalena, un gusto tenerte aquí. Gracias. Y por último, Katy Lemus, gerente comercial del Sur, ingeniera electricista con experiencia en formulación y ejecución de proyectos de inversión en las empresas que forman la cadena de valor de la energía eléctrica en la región centroamericana. Desarrollo de negocios internacionales, estrategia y gestión comercial y servicio al cliente son dentro de sus expertise. Participante del segundo encuentro del Club Índice de Responsabilidad Familiar Corporativa en Chile 2018, Centro Internacional de Trabajo y Familia, IS. Bienvenida, Katy. Un gusto estar con ustedes y comenzamos con el panel. Primero, Marjorie, cuéntanos. Marjorie, tú trabajas en un centro de pensamiento que se ha caracterizado por ser una institución tradicional en su forma de trabajar, con horarios de 8 a 6 p.m., de lunes a viernes. De repente, amanecimos con el COVID y se vieron obligados a migrar hacia un esquema de teletrabajo sin ninguna preparación. Cuéntanos cómo lo han manejado y cuáles han sido los retos más grandes. Gracias, Marjorie. Gracias, Alexandra. Bueno, para mí es un gusto estar esta mañana en este panel tan importante, hablando de un tema medular a lo largo, pues, de los años que han pasado, pero sobre todo hoy en el marco de la pandemia que lamentablemente se está viviendo a nivel mundial. Muchísimas gracias, Fundemás, muchísimas gracias, ONU Mujeres, por organizar este webinar y también por permitir a FUSADES ser parte del mismo.
La pregunta es súper interesante, Ale. La verdad es que nosotros como Centro de Pensamiento, pues nos constituimos en 1983 y usted lo acaba de resumir muy bien. Pero antes de entrar propiamente a la experiencia de FUSADES, me encantaría contextualizar un poco, ya lo hicieron Ana Elena y también lo hizo Tomás, pero recordemos que estamos viviendo una época, una crisis mundial que nunca antes habíamos vivido a lo largo de los 90 años anteriores de la historia. No habíamos tenido desde 1930 una crisis mundial tan grande. Algunos expertos como el Fondo Monetario Internacional lo llaman como el gran confinamiento. Y es justamente porque se obligó, no fue elección, sino que fue de manera obligatoria a cerrar muchas empresas, a cerrar iglesias, a cerrar escuelas, también centros donde había la posibilidad de ir y divertirse. Es decir, se cambió de repente de un día para otro este mundo tradicional que estábamos acostumbrados a vivir. Y obviamente nos agarró de sorpresa. Es bien interesante cuando uno lee lo que han publicado, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos hablan sobre este gran experimento del teletrabajo a nivel mundial. Y es que en el marco de la pandemia, si bien el tema de salud, pues obviamente es lo más importante, también otro tema que ha estado en la agenda ha sido el tema del teletrabajo. Es decir, cómo en algunos esquemas pues se migró a trabajar desde las casas, porque ya no se podía seguir trabajando desde los lugares tradicionales como las empresas. Y esto pues realmente ha sido un reto. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la encuesta que hizo en 2019 el Foro Económico Mundial a muchas de las empresas del G20, les preguntaban, ¿y ustedes a dónde ven los retos en 2019, perdón, dónde ven los retos de 2020? Y la verdad es que fue tan interesante porque menos del 10% lograron identificar que tal vez una pandemia o una enfermedad a nivel mundial podría afectar el transcurso, digamos, normal de las empresas. Justamente un año después, lo que no se vio venir está presente y ese es el reto pues que tenemos ahora. Y la verdad es que FUSADES no se escapa de esta realidad. Nosotros, como centro de pensamiento, nosotros teníamos pues un horario, ¿verdad? Muy tradicional, entramos a las 8, salimos a las 6 y digamos que por la naturaleza de nuestro trabajo nosotros teníamos esta costumbre o esta cultura organizacional de también compartir mucho en reuniones, poder estar en diálogos para co-crear estudios sobre la situación del país, en temas legales, en temas económicos, políticos, y la verdad es que todo eso de repente ya no se pudo hacer y tuvimos que mirar de ese esquema realmente presencial de años que ha sido nuestra cultura a un esquema virtual. Y hay que decir una cosa, al igual que muchas empresas, no teníamos una política ya establecida sobre teletrabajo. De hecho, en el país en ese momento, cuando fue febrero-marzo, tampoco contábamos con un marco legal de teletrabajo. Entonces, esto nos hizo, pues, obviamente, ir aprendiendo en el camino. Y tengo que ser muy sincera, eso es lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo con mucha certeza de que estamos poniendo pues a la persona, ¿verdad?, al centro. Y realmente esta fue una decisión dura porque en FUSADES pues la dirección ejecutiva, la vicepresidencia y la presidencia decidieron que todos nos fuéramos a casa porque lo más importante era la salud y por la naturaleza de nuestro trabajo podíamos hacerlo desde casa. Hemos enfrentado retos, y también hemos aprendido muchas cosas. Y quisiera pues finalizar la primera parte de mi intervención diciendo que dentro de los retos, nosotros los podíamos ver a nivel de estudios, que decían, el reto primero es el horario de trabajo. También el equilibrio personal y profesional, y luego la productividad. Hoy les puedo decir que efectivamente son los retos que en la práctica nosotros mismos hemos pues enfrentado. Cómo poner esa línea, ¿verdad? Donde el trabajo, pues, no tiene que estar, digamos, peleando con la parte personal. Y me encantó el ejemplo de Tomás, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Yo estaba en una reunión de la Comisión de Estudios Legales y me sonó el teléfono porque me traía en el súper. Y entonces uno, ¿qué hace, verdad? Continuar. Y creo que es dentro de las cosas que uno dice, hay que aprender a coger el cambio. Y quisiera entonces finalizar pues diciendo cuáles han sido esas grandes experiencias o esas grandes lecciones
que hemos aprendido como FUSADES. Primero, el tema de la confianza. La verdad es que no puede haber teletrabajo si no hay confianza. Es importante saber que no solo porque no estamos viendo a una persona sentada en un escritorio haciendo su trabajo, no vamos a confiar de que esa mística de la organización la siguen teniendo. Y yo creo que eso ha sido fundamental porque todos los colaboradores pues hemos demostrado que a pesar de las adversidades seguimos estando comprometidos con la institución. Segundo, hemos tenido que mirar hacia una cultura más empática. Muchas personas han perdido seres queridos, lo cual lamentamos muchísimo, y la institución ha estado a la par, dándole fortalezas y entendiendo que el trabajo pues a veces pasa a planos secundarios. Y luego también hemos tenido que hacer un cambio, como decimos en español, el cambio de chip, ¿verdad? Que la verdad es que es lo que más cuesta, el tema cultural. Pero sí es posible. Nosotros ahorita hemos migrado a un esquema de un plan piloto, en el cual, ya que esto no se ve que en los siguientes meses pues esté mejorando, en el caso nuestro estamos haciendo un plan piloto en el cual monitoreamos cómo vamos con nuestras actividades a través de un programa en una nube, donde vamos poniendo nuestros avances, porque es bien importante que también no descuidemos pues que tenemos metas y hay que cumplirlas. Y finalizo diciendo que realmente creo que para nosotros es una oportunidad, porque nosotros mismos estamos sirviéndonos ahorita de experimento y nosotros como centro de pensamiento tenemos que recomendar políticas públicas. Entonces, en ese sentido, vamos obviamente a aprender de las experiencias que hoy nos compartan otras empresas y creemos también que es la oportunidad de empezar a dialogar qué tipo de ley realmente necesitamos en el país, cuál es el cambio cultural que se requiere, qué actores deben de estar sumándose a esta conversación, pero sobre todo aprender a coger este cambio y saber que no vamos a volver a la normalidad de antes y que juntos tenemos que ir co-creando esta nueva normalidad que todavía la estamos definiendo, y lo que hagamos cada uno de nosotros y las empresas va a determinar mucho qué tipo de futuro vamos a tener. Muchas gracias, Marjorie. Me encanta lo que has hablado de la importancia de la confianza, la importancia de ser empático, la agilidad que tenemos, que ha resaltado, la resiliencia que ha resaltado en el ser humano de podernos adaptar al cambio, ¿verdad? Y la importancia de la comunicación, ¿verdad? Y eso nos lleva casi que de una forma perfecta a la pregunta que le tengo a Sandra. Sandra, bienvenida. Sandra, en estos tiempos de tanta incertidumbre con el COVID-19, como nos ha expuesto Marjorie, han resaltado los liderazgos femeninos alrededor del mundo. Dentro de ellos podemos hablar de Alemania, de Nueva Zelanda, de Noruega, de Dinamarca, de Islandia, países que realmente el liderazgo femenino nos han dado varias lecciones, estas mujeres. Tú has catalizado y promovido el liderazgo femenino dentro de la organización de Holcim y ya por varios años, mucho antes de la pandemia. Cuéntanos por qué tomaste esta iniciativa y qué impacto ha tenido especialmente ahora durante la pandemia. Bueno, gracias Alessandra. Primero que nada, agradecer a ONU Mujeres y a Fundemás por este espacio. Creo que es importantísimo para toda la empresa privada poder compartir estas experiencias y, como dicen, aprender del camino andado y co-crear el futuro. Entonces es un excelente espacio para mí para contarles. Nosotros pertenecemos a un grupo bastante grande a nivel mundial. Somos una industria muy técnica, especializada, pero también bastante fuerte. Nuestros procesos productivos mayoritariamente han sido liderados siempre por hombres, y para nuestra industria era todo un reto, ¿verdad? Cómo insertar o construir una visión más equitativa del negocio y, por supuesto, poder sumar a la productividad ese valor agregado que nos da, digamos, la mujer en un equipo, porque tenemos una visión diferente de ver la vida.
Entonces, ¿cómo generar esas condiciones para que el talento pueda surgir y empezar a construir una forma diferente, más colaborativa, donde entendamos las necesidades de ambos, ¿verdad? Y sin necesidad de ser, digamos, feminista, sino tomar lo mejor del talento y cómo insertar esa visión en un mundo tan difícil como es la industria de la construcción y, por supuesto, la industria de producción de cemento, concreto, agregados, que son industrias fuertes. Entonces, sí creímos en esto. Primero pasa por un compromiso de la alta dirección de tomar esto en serio, entender a dónde están las mujeres en esta organización, cuáles son esas potencialidades que hay, y sobre eso empezar a construir y buscar socios, ¿verdad? Buscar socios de las diferentes entidades que nos permitan entender cómo echar a andar estos programas. Sin embargo, puedo contarles que casi 9 o 10 años después de estos procesos, hemos logrado construir una fuerza laboral más equitativa. Tenemos un promedio de edad que es importante porque hay que hacer cambios generacionales, ¿verdad? De 42 años a nivel de toda la compañía. Tenemos somos en total 17% las mujeres y todavía se ve un número muy pequeño, pero la transformación ha sido que estas 17% de mujeres están participando de la toma de decisiones. Eso significa que tienen cargos de coordinadoras, gerentes, supervisoras y por supuesto estamos en la junta directiva. ¿Qué es lo que hemos logrado? Primero que saquemos lo mejor de los equipos. Trabajamos muchísimo con equipos de alto desempeño y es propiciar esos espacios donde el talento pueda brillar y hacer todos esos sueños profesionales, generar los espacios para que ellos los hagan y generar un cambio transformacional en la visión de cómo gerenciar estas empresas. Tuvimos mucha resistencia al principio, nos tocó revisar, por ejemplo, todos los espacios, ¿verdad?, de la empresa. Eran espacios donde no habían baños de mujeres, por ejemplo. Una cosa que parece sencilla, pero hace una gran diferencia. Entonces, generar toda una cultura de rendición de objetivos, no solo industriales ni KPIs duros, como decimos, financieros, sino también cómo están los equipos, cuántas mujeres hay, a dónde están, generar los espacios para que estas mujeres puedan desarrollarse en la empresa, ir tomando posiciones y de más alto nivel. Y sin embargo, sin favorecerlas, sino más bien yo tomo 5 currículums y de los 5 voy a quedarme con el mejor, no importa si es hombre o mujer. Queremos a los mejores y trabajamos por eso. Entonces, todo esto nos ha llevado a preparar unas prácticas de empleo. ¿Para qué? Para retener a las mujeres, para generarles esas condiciones donde ellas no se posterguen como profesionales, ¿verdad? Ya que, como bien lo decían, como madres tendemos a poner la familia y los hijos en primer lugar y ahí es donde nuestros sueños y aspiraciones van quedando un poco postergados. Si no terminamos la carrera, si no terminamos una maestría, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Generar muchas políticas orientadas a favorecer, por ejemplo, que terminaran sus estudios con becas, fomentar que aprendieran otros idiomas, que crearan posibilidades dentro de los horarios flexibles que diseñamos en los trabajos. Entonces, hombres y mujeres en nuestra empresa pueden elegir a qué horas entran, ¿verdad? Tenemos horarios escalonados de ingreso porque alguien prefiere ir a dejar a sus hijos al colegio o prefiere salir temprano e irse a hacer ejercicio o a jugar fútbol con ellos. Entonces, se trata de entender que el mundo empresarial ha cambiado y que debemos nosotros como líderes, como responsables de la productividad, tratar de entender cuál es ese key
que nos va a disparar que la gente se sienta comprometida. Y obvio, esto debe de ir guiado con objetivos claros de desempeño, ¿verdad? Ya no en función de los horarios que yo cumplo o las horas que yo me siento frente a la máquina, sino más bien en ese compromiso que voy a generar en los equipos de trabajo para dar la mía extra, ¿verdad? Entonces, hemos creado programas muy interesantes para mujeres y hombres, por ejemplo, el de Working Mom, que a mí en lo personal es como el corazón de la empresa, me encanta. Eso permite que las mujeres, después que dan a luz y tienen su cesantía de maternidad, les damos opción que regresen paulatinamente al trabajo. Entonces ellas empiezan a trabajar 5 horas y así sucesivamente. Pero también pueden hacerlo, decir, no, yo quiero unir mis vacaciones y voy a tomarme todo ese tiempo del Working Mom y regreso con tanto tiempo después. ¿Qué permite eso? Que ella se asegure del bienestar de los chiquitos en esa primera etapa que es vital para que los niños crezcan sanos y también poder involucrar a los padres en la crianza de los hijos. Eso ha hecho una transformación en nuestra empresa. El otro programa que me encanta es el Daddy on Board, que ese va orientado a nuestra fuerza laboral, que es el 82%. De 600 empleados, 82% son hombres. ¿Y qué es lo que fomenta el Daddy on Board? Les damos días adicionales a los que la ley permite para que asuman su paternidad de una manera responsable. Entonces, trabajamos muchísimo en ese eje de paternidad responsable. Como les decimos nosotros, esos días no son para que tú vayas a ver fútbol y te tomes una cerveza. Tienes que acompañar a tu esposa en descubrir qué es la paternidad y cómo y cuál va a ser tu rol dentro de eso. Entonces, es una transformación cultural. Y ya para cerrar, creo que esto implica muchísimo el formar líderes equitativos también. ¿Por qué? Porque tiene que generarse ese vínculo y esa confianza, una corresponsabilidad de que las metas debemos cumplirlas, porque nosotros somos un ejemplo a nivel mundial en el grupo Lafarge-Holcim de productividad como salvadoreños. Somos el número 1 produciendo EBITDA. Entonces, esto para nosotros es la prueba de que construir equipos más equitativos, con esa flexibilidad, con esa nueva incorporación de los jóvenes que te retan y te sacan del status quo de administración que aprendiste hace 10, 15 años. Eso es lo que hace fuerte a la nueva forma de hacer negocio. Y en COVID, pues bueno, toda esta plataforma que teníamos diseñada más optativa, hoy nos facilitó el que pudiéramos estar, el 30% de nuestra gente está en home office. Y tomamos una decisión porque debemos ser coherentes que lo más importante para nosotros es la gente, sus familias y nuestros colaboradores. Entonces tomamos una decisión de sacarlos anticipadamente, como el 12 de marzo, y desde entonces están en home office. Vencimos muchos paradigmas de decir la gente que está operativa, gerentes de proyectos, gerentes de planta, etcétera, ellos nunca iban a tener home office porque antes era exclusivo para gente de administración. Pues esta pandemia nos demostró que sí, que se puede, que logramos sacar, por ejemplo, el centro de operación de la planta, hoy lo operan desde casa. Entonces, transformación, vemos en el COVID que llegó para quedarse el home office y que lo que debemos hacer es revisar que las condiciones en que se realice aseguren la productividad como empresa, ¿sí? La comunicación súper efectiva con los liderazgos para lograr ese engagement de la gente, el cumplimiento de objetivos y también el bienestar integral de la familia y de nuestros colaboradores. Así que eso, Alejandra. Muchas gracias, Sandra. Resalta mucho en mí las palabras
y el ejemplo que tú has dado de que la inclusión y la diversidad en una empresa realmente requiere un esfuerzo, ¿verdad? No es algo que pasa naturalmente, es algo que nos tenemos que poner como objetivo y como metas muy claras para que podamos realmente entender esa diferente visión de vida, no porque el mundo es diferente, sino que porque tenemos experiencias diferentes como seres humanos y eso requiere entender esos diferentes puntos de vista para poder realmente abarcar y realmente que la gente se sienta parte de una organización y motivada a trabajar mejor. Así que te felicito por los ejemplos y me encanta que has enfocado también adentro de la empresa apoyo para la mujer como el working mom, pero también apoyo para el padre, ¿verdad? Que es algo balanceado, que no nos olvidemos que el hombre también necesita apoyo para este nuevo mundo de corresponsabilidades en el hogar. Así que felicidades y muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Y creo que vamos en un hilo conductor interesante porque ahora podemos platicar con Kalena y con su experiencia en trabajar con tanta empresa y con líderes alrededor de tanta diversidad de empresas en el país y en Centroamérica. Para ello, Kalena, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves que los CEOs, o sea, los directores ejecutivos de las empresas están enfrentando los retos ahora? Porque comenzamos el siglo XXI con un reto enorme que era la disrupción digital y eso era todo lo que se hablaba, ¿verdad? Y después ahora encima nos ha caído a los líderes del mundo una pandemia que ha cambiado muy probablemente permanentemente nuestras vidas. En tu opinión, ¿hay un nuevo rol para el CEO? ¿Cuáles son las cualidades que crees que deben destacarse en los líderes bajo este nuevo mundo? ¿Y cuáles son las nuevas habilidades que debemos desarrollar? Porque creo que todos podemos aprender, ¿verdad? Y con eso te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Kalena. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Realmente me he puesto esta máscara. No sé si pueden verme, que tengo ya la máscara puesta para estar en sintonía con lo que todo el mundo está viviendo ahorita, que quizás ahorita están también viéndonos en este programa con una máscara puesta también. Y por eso quise empezar así. También otra manifestación de eso es que mi foto está de una forma y ahora estoy en otra forma también. Pero sumándome a este maravilloso panel de los cuales yo doy muchísimas gracias de que me hayan hecho partícipes y que, como ha dicho Tomás y ha dicho Ana, y mis dos amigas, Marjorie y Sandra, esto viene a quedarse realmente. Y me imaginaba al escuchar hablar a todo el mundo como lo que dijo un premio Nobel de Economía, que estaba él diciendo que muchas veces hay que imaginarse un mundo en el cual pudiera venir una bomba y deshacer y destruir todo. Y esto es lo que nos ha pasado ahorita. ¿Y qué quedaría de pie sin ser destruido? Pues precisamente ha quedado de pie el hogar, la familia y el trabajo. Los dos valores humanos que no es posible destruirlos porque son capital humano y una capital que no se puede destruir. Quizás la descripción de estos aspectos y habilidades que debe de tener este CEO del futuro, que ya es ahora, lo he tomado de 5 fuentes o bibliografías. Una de ellas es desde el punto de vista de la ciencia de la antropología, que estudia qué es el ser humano, hombre y mujer. Luego el otro sería desde la observación, porque nosotros
en Prepaz, pues tenemos un lado académico y un lado de investigación. El otro sería el de la guía que construimos con 10 empresas y que está compilado en una guía de buenas prácticas que lo pueden bajar de nuestro sitio web, de una guía para facilitar el balance familia y trabajo. Y también he tenido últimamente vivencias y conversaciones con los CEOs de ahora, ya sea pequeño, mediano o grande, los líderes, ya sea de su propio hogar como jefe de familia, y además he convivido con estos CEOs las experiencias de dirigir con este marco. Y también con nuestros colegas de otros países que formamos una red en el cual se hacen investigaciones actuales, y una de ellas es la que hicieron nuestros amigos de la Escuela de Negocios del IES, que se llama Mujer y Trabajo en el Trabajo Remoto, porque quizás es todavía un concepto más amplio, porque incluye el trabajo remoto, el teletrabajo, el home office, la consideración de ser semipresencial, y esta investigación se hizo a partir del 1 de marzo al 29 de mayo, y participaron empresas de México, Guatemala, Chile, España. Fueron participantes más o menos 3.500 personas, y además participó una muestra del 58% que eran mujeres con una edad de 44 años, el 75% tenía una pareja estable y el 72% tenía hijos, más o menos una media de 2 por hogar. En todos estos países, incluyendo Guatemala, que sería como nuestro más cercano país y cultura. Entonces, ¿qué dice qué cualidades tendríamos que tener para que esto no sea como un paréntesis en la vida de nuestro país o del mundo? La primera característica que debería de tener este CEO para ser permanente y ser moderno y poder seguir liderando en el futuro, como decía Marjorie, esto está para quedarse, y también Sandra, tiene que ser una rentabilidad sostenible, lo que igual quiere decir que a la par de querer sobrevivir ahora y además ser rentable, tiene que tener un deseo de querer trascender, de que sea un liderazgo más humano y centrado en las personas, como han dicho mis antecesores. Esto quiere decir que en un momento dado, por ejemplo, un CEO va a decir, si estoy vendiendo productos para la salud, pues quizá le voy a poner receta médica para que la gente no lo compre para tenerlo, sino que lo compren las personas que lo necesitan y no se desabastezca este producto en el mercado salvadoreño, por ejemplo. También el CEO tiene que tener cercanía con las necesidades de su gente, pero sin controlar. Y esto es en la empresa, pero también en el hogar. ¿Por qué? Porque resulta que podemos estar queriendo mandar en lugar de acompañar. Y aquí viene esta importante característica que coincide con lo que el doctor que nos dio la inteligencia emocional, Goldman, nos decía que son las 3 características más importantes, que es ser influyente, tener enfoque en los logros y tener empatía. Entonces, necesita pasar de un liderazgo de mandar a un liderazgo de influir. Y para eso la única manera es de tener prestigio. Y la única forma de tener influencia es ser modelo. O sea, ser modelo de cómo hay unas relaciones de mejor calidad con la pareja, con los colaboradores, con los pares y con los subalternos. De otra manera, no se puede tener este liderazgo de influencia. Y esto nos lleva de la mano a aprender a comunicar. En el libro que tenemos que investigamos en 10 empresas, lo que todos nos decían era que el problema muchas veces es comunicarse. Y ahora el tema que no estamos presencialmente con alguien que nos pueda ver el lenguaje corporal, tenemos que aprender a desarrollar nuevas habilidades en comunicación a través
de hacer un mejor contacto de forma remota, física y de forma remota. También tiene que tener un deseo de logros en lugar de tener que andar controlando. Y esto lo invita a tener influencia, de tener flexibilidad mental, desarrollar resiliencia y buscar lograr las metas, pero conociendo a su propia gente y acompañándola. ¿Y en qué trampas no tiene que caer este nuevo CEO? El primero es que sea insensible con sus colaboradores que tienen gente dependiente, sean papás, mayores, hijos pequeños, un enfermo en la casa. Si no se considera eso, no se va a poder acompañar a la gente y ayudarle a eso, ¿verdad? Y luego también tiene que salir fortalecido, varón o mujer, con una nueva sensibilidad hacia las tareas del hogar. Es simpaticísimo ver un CEO que dirige 2,000 personas desde una cocina y hacer decisiones importantes en millones de dólares y después verlo a este mismo CEO ir a lavar los trastes, varón. Es fabuloso redescubrir. Y de hecho, ahorita los salvadoreños nos hemos reunido a aplaudir y vemos en muchos países salir a aplaudir a enfermeras, a los que recogen la basura, a los que ponen la comida en los supermercados, a los dependientes de la farmacia, a los repartidores de productos, a los bomberos, policías, gente, a las impulsadoras de los supermercados que son madres solteras que ganan el mínimo y que tienen educación de 3er grado y ahora son las heroínas porque si no ninguno de nosotros que seamos CEO de 5,000 personas o de 5 gentes porque soy microempresa, no voy a tener la comida en mi casa para poder hacer esta labor. Entonces, esta nueva visión sobre estos trabajos del cuidado, que todos los necesitamos, hubiera necesitado 10 años más, porque yo me acuerdo haber estado en España, en Italia, perdón, que me invitaron a dar una conferencia sobre la importancia de tener equidad en el hogar entre varón y mujer, y di esta conferencia a 300 personas en Italia, y yo decía, soñar que dentro de 10 años, tal vez, esto fue en el 2013, van a valorarse las tareas del cuidado, y tan importantes como la de fuera del hogar. Y ahora resulta que un tsunami nos vino a hacer que valoráramos estas tareas. Y lo que no puede suceder es que no las sigamos valorando. Y por último, el otro valor del CEO es que tiene que saber tener relaciones de calidad consigo mismo. Cambiarse el chip de soy víctima o es que tengo que hacer esto, yo acojo este cambio y voy a ser promotor porque yo lo elijo libremente y lo asumo. Estas serían como las habilidades del CEO del futuro, que ya está aquí. Muchas gracias, Kalena. Creo que has tocado capaz puntos muy importantes que no todos hemos realizado, ¿verdad? En todas las empresas. Y es que este cambio está aquí para quedarse. Y si no es permanentemente, es por un buen tiempo, que se puede volver una oportunidad, como tú dices, para valorar esas cosas que decíamos que valorábamos, pero realmente estaban en un segundo plano, ¿verdad? Y mucho de eso es el tiempo que hemos podido compartir con familia, estando encerrados en cuarentenados y romper otros paradigmas como es la productividad del teletrabajo y el énfasis en la importancia de la comunicación y la confianza que tenemos que tenernos para construir no solo mejores empresas, sino que un mejor país. Sin eso, de verdad, no creo que lo vamos a poder lograr. Así que muchísimas gracias, Kalena, por tus comentarios y creo ahora vamos a hablar con Katy. Bienvenida, Katy. En tu organización, Katy, creo del sur también ha estado muy en la vanguardia con estos temas de teletrabajo.
Y quisiéramos saber cuáles han sido las prácticas de balance trabajo-familia que se han llevado a cabo en tu empresa, tanto para el trabajo en casa como para las personas que han tenido que salen a trabajar. Gracias, Katy. Bueno, gracias Alejandra por la oportunidad. Buenos días a todos. De verdad que es un honor y un orgullo para mí y sobre todo pues para Del Sur la participación en este panel. Gracias a Fundemás, a Pacto Global y a ONU Mujeres que nos dan la oportunidad de hablar sobre estos temas. En cuanto a tu pregunta, sí, pues Del Sur ha sido una empresa que ha venido por mucho tiempo trabajando en el plan, digamos, de balance trabajo-familia. Desde el 2014, pues hemos venido haciendo estudios IFREI para determinar cuáles serían las mejores prácticas para implementar un balance trabajo-familia en Del Sur. Entonces, de alguna manera, esta situación de la pandemia, si bien nos agarró a todos en curva de un momento a otro, nosotros ya veníamos preparados. Tenemos un comité en Del Sur que se llama precisamente Balance Trabajo-Familia, del cual yo hago parte, y en el cual nos reunimos mensualmente para determinar cuáles son las cosas que debemos de implementar para que nuestros colaboradores se sientan satisfechos, orgullosos, productivos de trabajar en Del Sur. Entonces, llevando esto a la situación que hoy nos acoge, hemos pues implementado muchas prácticas. Te puedo contar que, bueno, algo que me alegra es que empresas que estamos en este tema tenemos unas métricas y escuchando la presentación de Sandra, pues nosotros también tenemos métricas de la participación de mujeres en la empresa, que somos el 20%, también la generación, nuestra edad promedio es de 46 años. Entonces, todas estas cosas te ayudan para saber realmente qué implementar, qué actividades de balance trabajo-familia puedes implementar, porque te hace ver, tenemos tantas mujeres que pueden estar viviendo esta u otra situación en casa, tenemos tantos hombres que pueden estar viviendo esto, tenemos jóvenes, tenemos ya personas a punto de jubilarse. Entonces hay toda esa mezcla y todo eso te tiene que ayudar pues para ser muy, muy creativos en determinar cuáles son pues las actividades que podemos hacer. Dentro de este proyecto grande que tenemos de balance trabajo-familia, surge un programa que se llama Vive Del Sur. En el programa Vive Del Sur, que es el que ha agarrado fuerza ahorita con la pandemia y con la gente trabajando en casa, hemos definido muchas actividades, como por ejemplo el café virtual. ¿Qué es el café virtual? El café virtual es un espacio donde pues hoy que hay muchas reuniones a través de las plataformas digitales y no solo pues hablar de trabajo, también se hace una reunión donde tomas cafecito y todas las semanas que se va dando un tema, por ejemplo, coméntame cuál es tu película favorita. Entonces se lleva a cabo una media hora entre el grupo de trabajo de un café virtual y todos comentan su película favorita y hay un ambiente, digamos, no solo de trabajo. Y es divertido porque, como bien lo dijo Tomás, cuando uno está en una reunión de trabajo, pues obviamente tenés en el background a tus hijos, tu esposo o quien viva contigo y se está pues echando el rollo de lo que estás hablando y a veces dicen, bueno, y que no están trabajando. No, pero es que este es un momento de relax, ¿verdad? Eso lo hemos implementado pues para trabajar mucho un plan que tenemos que es el bienestar físico-mental de los trabajadores. Sabemos que no es fácil para todos trabajar desde casa, no estamos acostumbrados, digamos así, los retos o los problemas que nos enfrentamos cuando estamos en casa, sobre todo algunas mujeres, por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó pues desde el 20 de marzo de quedarme sin la persona que me ayude en casa, entonces de pronto ya se viene la hora de almuerzo y ¿qué haces? Entonces tenemos que ayudar a nuestros trabajadores a quitarse ese estrés, esa sensación de que no voy a salir con mi trabajo y aquí es donde viene también
otras ideas. Nosotros hemos fortalecido mucho el liderazgo de las jefaturas, de manera que no trabajen con sus colaboradores. Es que son las 7:30 y no te veo conectado. No, esto, como ya lo han mencionado, pues todas las que me han antecedido, tenemos que pensar que esto es un cambio, y el cambio lo tenemos que ver en que nosotros debemos de trabajar en base a metas y objetivos y no en un horario establecido. Si yo de pronto tengo un entregable, una actividad importante que hacer, pues me enfoco en eso y le entrego y luego me puedo ocupar de la labor. Y eso solo lo podemos lograr fortaleciendo el liderazgo de nuestros jefes. Otra de las actividades que hemos realizado son las llamadas de parte del gran equipo de recursos humanos que tenemos en Del Sur. Están constantemente pues llamando a los trabajadores, cómo te sientes, cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Hemos también hecho encuestas que te hacen preguntas como que has disfrutado tu trabajo en casa, te sientes estresado, piensas que esto del COVID. Entonces, todas esas herramientas, todas esas actividades nos dan, digamos, una lectura de cómo se encuentran nuestros colaboradores trabajando en casa. Hay otro tema también muy importante y yo creo que ha sido un éxito, es que casi el 90% de los trabajadores administrativos están trabajando desde casa, y eso es un buen número de colaboradores, y se hacen webinars. Los webinars pues participa nuestra gerente general, y los webinars son enfocados en temas de la actualidad, en temas que te pueden hacer crecer tu trabajo en casa, en temas de psicología. Por ejemplo, tenemos una psicóloga en la empresa que nos apoya mucho. Entonces, todas esas cuestiones pues son actividades que hemos realizado. En cuanto a la gente de campo, pues como saben, Del Sur es una de las empresas que ha tenido, pues yo voy a decirlo así, la bendición de no parar su trabajo. Por la naturaleza de nuestra actividad, pues gracias a Dios todos en Del Sur hemos seguido trabajando, y pues tenemos a nuestro enorme personal de campo y de agencias. Con ellos obviamente también hay actividades, hay otras metodologías que estamos utilizando para que se sientan pues respaldados, protegidos. Del Sur no escatima en proteger a sus trabajadores técnicamente con los insumos de bioseguridad que corresponden. Hay una actividad todas las mañanas muy bonita que el doctor los revisa. Tenemos un médico, el doctor los revisa y les dice, pues tú estás apto para salir a trabajar a campo, tú estás apto para hacer este trabajo, y si vemos alguna sospecha o algo, pues lo mandamos a descansar ese día. Realmente Del Sur es una empresa muy, muy flexible. Pertenecemos al grupo EPM, en el cual pues tenemos un propósito de empresa, y es contribuir a una vida mejor, ¿verdad? A una armonía de la vida para un mundo mejor. Realmente como grupo nosotros tenemos un propósito de existir. ¿Y cómo vamos a contribuir a eso? Pues preocupándonos por nuestros colaboradores, ¿verdad? Eso es lo que puedo comentar. Tenemos pues muchas más actividades, pero básicamente es mantener esa cercanía. Que estés en casa no significa que estés olvidado, que no se te le demos seguimiento. Y no solo digo al seguimiento del trabajo, sino que al seguimiento de tu bienestar. Y ese es el gran pues plan, ¿verdad?, que tenemos de bienestar físico y mental. Katy, gracias por compartir ejemplos tan concretos, ¿verdad? Creo que el cuidar de nuestra salud mental es algo que todos estamos aprendiendo. Muchos siempre hemos estado preocupados por nuestra salud física, y la salud mental ahora ha tomado una nueva relevancia en nuestra vida. Y ver con ejemplos tan sencillos como una llamada, estar presente en la vida de los colaboradores, son ejemplos bien prácticos que cualquier empresa puede hacer con cualquier presupuesto, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por compartir
esos ejemplos estoy segura que van a ser valiosos e implementados por varias de las personas que nos escuchan. Ahora vamos a hablar con Sandra nuevamente. Sandra, mencionaste varios programas muy interesantes que Holcim demuestra que está a la vanguardia de temas de balance vida y trabajo, reconociendo la importancia de la familia y la necesidad de la flexibilidad laboral. ¿Qué acciones o programas afirmativos han implementado en el contexto del trabajo productivo y cuidos a fin de proporcionar una redistribución de esta carga? Hablaste de 2 programas puntuales. ¿Podés enfatizar un poquito o profundizar un poquito en ellos y contarnos si esto ha cambiado aún más por el cambio del COVID-19? Ok, muchas gracias. Sí, tal vez hablar un poquito del marco, que por ser una industria altamente especializada de procesos muy fuertes, nuestro enfoque primero es en salud y seguridad ocupacional, lo que requiere que nuestros colaboradores estén mente, cuerpo y alma, digamos, enfocado a la tarea, ¿verdad? Y que tengan las competencias. Entonces, dentro de este marco, descubrimos que era súper importante generar, digamos, una cultura orientada a que cada uno de nosotros tomemos la rienda de cuidarnos y el bienestar, ¿verdad? Y por eso se nos hizo sumamente fundamental crear un programa que vaya orientado también no solo a nuestros colaboradores, sino a cuidar el bienestar de las familias, y es la familia Holcim, porque necesitamos que los valores de seguridad industrial se compartan en familia. Entonces, uno de estos ejes es el bienestar, precisamente, es un eje grandote que tenemos, es el bienestar, porque no hay trabajador que te pueda estar enfocado si no tiene resuelto ciertas cosas. O si no puede decirle a su jefe, mira, tengo un hijo enfermo y no puedo llegar. Entonces eso lo que, digamos, nos ha permitido es primero generar un alto compromiso de cada uno de los que trabajamos en Holcim, lo que le llamamos el engagement, y que tengamos esa camisa, pero no solo nosotros, sino las familias, porque es importante, mucho trabajamos con los hijos, por ejemplo, que le decían a su papá, mira, se te olvidó el casco, lleva el casco, y salían los niños y les entregaban los equipos de seguridad. Y eso quizás ahora ha sido como, digamos, esa ancla tan fuerte que tenemos con las familias, que nos ha permitido ahora empezar a reeducar hábitos, por ejemplo, en higiene, porque realmente el COVID es una gran oportunidad de transformar la cultura. Estoy hablando no solo a nivel de nuestras empresas, sino como salvadoreños, ¿verdad? Con nuestros trabajadores y hacer país, como dicen. Entonces hemos trabajado mucho en que esos horarios de flexibilidad también deben de estar ligados a que hay que separar las actividades, ¿verdad? Mente, cuerpo, alma. Entonces hay que crear diferentes iniciativas primero que nos permitan medir cómo estás. Por ejemplo, teníamos al principio de este proceso de cuarentena, los equipos se conectaban y empezaban a hablar de los indicadores, ¿verdad? De que el volumen, que los precios, que esto, que lo otro. Pero al final, en la primera reunión, les digo yo, no, quiero también el check-in de la gente. Entonces vamos a crear un programa que se llama Connect, que lo que hacemos es que en esas reuniones tenemos ese espacio donde cada uno abre su cámara y te dice cómo estás. Y como jefe tú tienes la posibilidad de verle a los ojos, ¿verdad? Y ver si está deprimido, está triste, está preocupado, y nosotros ayudarles a navegar en esta ambigüedad. Entonces, eso nos ha permitido que el home office sea muy productivo. No hemos parado, básicamente. Tenemos 30% de nuestros empleados están en home office, incluso ahora que hay apertura, porque decidimos, dejémosles a ellos
la responsabilidad de decidir si vuelven a la oficina. Nosotros les hemos ofrecido todas las condiciones para que trabajen en seguridad. Y de común acuerdo hemos establecido cómo va a ser ese regreso, que hay que prepararnos. Y ese es digamos, ese es el key de mucho del éxito de que cómo vamos a regresar. Porque el principio básico es trabajemos con la familia para eliminar el contagio desde ahí, ¿verdad? Porque si yo no voy hasta allá, no puedo garantizar que cada quien asuma la responsabilidad que le toca. Y esta nueva modalidad, esta nueva normalidad que llegó para quedarse, nos ha demostrado eso, ¿verdad? De que cada parte debe de asumir la responsabilidad que tiene. Entonces nosotros facilitamos programas de educación, por ejemplo, virtual para que ellos aprendan todas las medidas de seguridad, que salgan si es necesario, pero que lo hagan de una manera responsable. Por ejemplo, cambios de hábito en alimentación, estamos cambiando a una lonchera saludable, porque es importante que uno sepa la trazabilidad de los alimentos que lleva, ¿verdad? También estamos trabajando mucho en el ámbito psicológico de abrir ciertas líneas donde digo yo, si tengo este nivel de problema y necesito una ayuda psicológica, pues ok, tenemos un coach que te va a ayudar a salir de eso. Pero lo importante, creo yo, y la esencia pasa porque estos programas de bienestar, primero, tengan una conciencia, ¿verdad? Que requieren, como bien lo decía Kalena, liderazgos más colaborativos, donde nosotros como directores jefes nos quitemos la capa de superhombre y supermujer, ¿verdad? Porque ahora los negocios y ese valor agregado lo entrega nuestra gente. Y en la medida que nosotros logramos medir objetivos, acordar y que la gente tenga clara qué esperamos de ellos y su aporte en el bienestar y en la salud y en la generación de rentabilidad para las empresas, ese es el valor determinante. Entonces, no importa dónde esté, si está en la playa y está en sandalias, por ejemplo, hay unos objetivos que él va a cumplir. ¿Y qué tengo que tener yo? Las herramientas para esa trazabilidad, cómo están llegando los objetivos a mis metas. Ese diálogo como líderes, como jefes, ¿verdad? Que me permita entender por qué no está llegando, qué más necesitas. Por ejemplo, descubrimos en el home office que de repente nos pasamos a una plataforma. Nosotros teníamos varios sistemas, pero de repente nos cambiaron las reglas del juego. Entonces, ¿qué había que hacer? Correr y tomar esta gran oportunidad para que nuestra gente desarrolle otras competencias. Competencias, por ejemplo, del uso de sistemas, competencias de comunicación que hoy son vitales. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad de darte un abrazo si estás triste, pero si estamos conectados y lo generamos a través de una cámara, podés suplir esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Esos espacios colaborativos, la apertura de escuchar, que también el empleado sepa que la empresa no está obligada a resolverle la vida, pero que sí tiene un compromiso y que valore esas inversiones que la empresa y las herramientas que la empresa te está dando. Entonces, por eso yo hablo mucho, no de cambio, porque de cambio yo te puedo decir, te cambio de aquí para allá, y tú lo vas a hacer porque te lo estoy diciendo. Pero cuando yo te invito a que seas parte de una transformación, toco tu esencia porque te reto como el mejor talento que sos y te digo, sacar lo mejor de ti. Y hoy que tenemos esta oportunidad que ha sido crítica, de mucho dolor, vamos a sacar lo mejor de esta crisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Retando a que el talento se reinvente. Ya estamos hablando nosotros que vamos, en el futuro que contratemos gente, vamos a requerir otras competencias, ¿verdad? Entonces, esto lo que permite es que la gente pase del estado de dolor donde se inmoviliza porque está aterrada a que te ocupes. Y entonces, si tenés más tiempo, yo te facilito los medios para que te capacites
te certifiques en otras cosas, para que si tenés algún problema que no podés resolver, en conjunto le busquemos una solución. Entonces, es un reto para los líderes, porque no es lo mismo que tú tengas 7 horas o 4 horas a una persona que está viendo, ¿verdad? Pero creo que también es una excelente oportunidad, no solo para las empresas. Yo creo en la transformación y creo que debemos ayudar a la gente a navegar en esta ambigüedad, y para eso creo que es la mejor forma. Y como salvadoreños igual, ¿verdad? Encontrar ¿qué nos va a dejar esto? Como yo les digo a nuestros equipos, no te voy a aceptar que pasaste 3 meses en esta crisis y no te ha dejado nada. Entonces ese diálogo interno que generas en la gente, el compromiso con las empresas versus medir su productividad, no importa dónde sea. Ya lo decían, es importante que la gente tenga esa corresponsabilidad, porque el éxito empresarial depende de ese compromiso de cada uno y que tomemos las medidas a tiempo, ¿verdad? Yo tengo 2 videos, por eso no hablé más a profundidad de los otros casos de flexibilidad laboral, porque creo que los videos los pueden ilustrar un poquito más, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a compartir lo que es el Working Mom, y también son unas frases, pero creo que es mejor que lo digan, lo vean ustedes en el video. Entonces, quizás ya para cerrar estos 2 temas, quizás es empleados con bienestar hacen empresas saludables. Entonces, el enfoque de los programas, por ejemplo, de facilitación al profesionalismo de las mujeres, te genera un crecimiento y productividad imparable. Y también no olvidarnos de hacer ese trabajo más equitativo, reeducar a nuestra población masculina. En el caso de nosotros es gente muy operativa y es impresionante cómo también ellos pueden formar parte de esa transformación. A mí me llena mucho de orgullo que de repente hoy que han estado en cuarentena, me llama una de las personas que maneja los mixers de concreto, y me dice, licenciada, ¿sabe que estoy cocinando con mis hijos? Porque nosotros les compartimos recetas, les compartimos sitios web. Yo les voy a compartir una revista virtual que estamos editando. Y estamos invitando también a la familia a que no desperdiciemos este tiempo, sino que lo aprovechemos para generar nuevas competencias, ¿verdad? Así que eso, no sé si con eso cubro el tema, ¿verdad? Vamos a ver si... Gracias por los comentarios. Me llama mucho la atención la importancia que tú le das a tratar a los colaboradores como adultos, ¿verdad? Y no como niños. Creo que esa es una forma importante de respetar a nuestros trabajadores, y lo que necesitan es educación y herramientas para protegerse y tomar decisiones
ellos como adultos. Y vemos en tus ejemplos cómo eso se refleja nuevamente, y con el ejemplo también de Katy, de cómo educando a nuestros colaboradores apoyamos a educar también en casa, y que ese es el ejemplo. Muchos dicen que esa es la mejor manera de educar, dando el ejemplo, no dando largos discursos. Así que muchísimas gracias, Sandra, por tu intervención. Vamos a continuar la discusión hablando con Kalena nuevamente y tratando de profundizar un poquito en viendo cómo los seres humanos nos desarrollamos en crisis, pero entendiendo que las crisis generan oportunidades. Y teniendo en mente y tomando en cuenta ejemplos personales también de tu vida, ¿cómo visualizas que deberíamos prepararnos, Kalena, tanto en las empresas como en el entorno familiar para enfrentar estos cambios? Habrán cambios permanentes, como muchas han enfatizado en este conversatorio, pero habrá un cambio en cultura y también eso implica en cómo hacemos las cosas. Me encantaría escuchar tus puntos de vista, Kalena. Gracias, Ale. De verdad que cuánta riqueza estamos recibiendo. Y quisiera que nos imagináramos un caso en la historia, o que recordemos un caso en la historia de qué pasó con las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sucedió que, como los hombres habían ido al frente, a las mujeres les tocó tomar los puestos, por ejemplo, en las grandes ligas de béisbol, o en las fábricas, o en los lugares donde no habían varones para trabajar. Pero cuando vinieron los hombres de regreso, les gustara a las mujeres o ellas fueran eligiendo libremente, todo el mundo se fue para donde estaban antes. Entonces, ese modelo en el hogar y ese modelo de organización fuera de la casa en las empresas u organizaciones, se continuó a pesar de un parón de varios años, que la guerra duró 4 o 5 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos cambios tan buenos que han sucedido con este tsunami o con esta bomba atómica que nos ha venido a la vida, que se permanezcan? Porque todos hemos vivido ahorita como decía Marjorie en Fusades, que era una la cultura y fue otro lo que se tuvo que reconvertir. Y por eso Holcim y del Sur han tenido que hacer todas estas cosas tan maravillosas que nos han compartido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos cambios positivos a raíz de las nuevas habilidades que hemos tenido que desarrollar de repente, los mantengamos? Entonces, aquí sí que yo sé que ya Holcim y del Sur lo está haciendo, pero para nuestros amigos que nos están escuchando y amigas, quisiera que tengamos como bien presente que no podemos hacer esto solamente porque las circunstancias nos lo obligan, sino que hay que recurrir a tener una metodología, y eso es lo que nosotros hemos tratado de compartir desde hace 13 años en la Fundación, a través de un modelo académico que puede ayudar, y ahora más que nunca, para que estos cambios se mantengan en el tiempo, porque todos hemos visto, y los estudios académicos lo señalan, tanques de pensamiento, y el BID, y la OIT, con quien hemos nosotros trabajado muchísimo, y las escuelas de negocios en nuestra red de aliados, esto viene a quedarse. Y nosotros hace 13 años visualizábamos que el futuro del trabajo iba a ser semipresencial, y haciendo mucha énfasis, sobre todo con las nuevas generaciones de millennials, que querían trabajo semipresencial o remoto, que incluye teletrabajo y home office. Entonces, esto ya está aquí. Nos hemos adelantado 13 años o 10 años a esta realidad. Entonces, ¿qué metodología proponemos nosotros? ¿Cuál es este modelo académico y científico que hay que tener en cuenta para que todas estas actividades o todas estas políticas o todos estos programas de formación no sean acciones individuales, sino que estén bajo una sombrilla de metodología? Y esta propuesta sí tiene un nombre en nosotros en la Fundación Emprepaz, que se llama, y es junto con todos nuestros colegas de todos los 5 continentes y de todos los sectores industriales, laboral, comercial y de todos los tamaños de empresa que se ha aprobado, tiene, digamos, como 4 elementos que se miden. Se llama fomentar una cultura familiarmente responsable.
Y este tiene estos ejes que son formar el liderazgo, tener políticas establecidas que vayan con esta nueva forma de liderar y además una cultura que ayude a que la gente se sienta con confianza de hacer las cosas. Antes de la pandemia se sentía como que si yo elegía por mi circunstancia personal, que yo ahorita no quiero elegir la presidencia que me están ofreciendo porque tengo los niños pequeños, en el ambiente cultural se penalizaba en silencio porque se percibía que esta mujer o este hombre no estaba comprometido con la empresa. En cambio ahora el tsunami que estamos viviendo nos ha venido a decir que no, que el estar en la casa y atendiendo a la familia al mismo tiempo, porque se han invadido los dos ambientes, no significa que yo no estoy en engagement o no estoy comprometida con la empresa. Entonces, estos tres pilares de este modelo de conseguir una cultura familiarmente responsable tiene 10 puntos que yo quisiera compartir que son de sentido común, pero han sido puestos de una forma metodológica para que nosotros lo tengamos como un checklist y que si ustedes lo van analizando, van viendo que a dónde encaja cada una de las actividades políticas y programas de capacitación que han dicho nuestras maravillosas directoras, modelos con sus respectivas empresas que son Katy y Sandra. Y el primer punto es que hay que poner este tema de las personas y sus familias o el de querer tener empleados felices para que sean productivos como una estrategia desde la alta dirección. Nosotros en estos 13 años hemos visto que si no existe un compromiso de la alta dirección, específicamente de quien dirige, ya sea la empresa de 5 empleados o de 5,000 empleados, como en el caso de Simán, por ejemplo, que fue una de las 10 empresas, o Telus, o del Sur, si no hay un compromiso del CEO o del gerente general, del presidente o del dueño de la empresa, esto no va a funcionar. Luego el segundo punto es, y lo hablaba Katy, es crear un comité de balance familia y trabajo, que tiene que ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de recursos humanos, ni del gerente general, ni del CEO. Y entre más formas diferentes, incluyentes, de pensar se tenga hombres y mujeres intergeneracional en ese comité, mucho más rico es. Porque lo que funciona en administración no funciona en la parte técnica. Y ahí va a salir a relucir, ¿verdad? Y además ellos van a poder proponer políticas nuevas o transformar políticas que ya existen porque tiene una visión multidisciplinaria. Luego el tercer punto sería, y que lo han hablado nuestras dos amigas, es tener una información más rica sobre mi propia gente, que incluya los hijos, que incluya si tienen gente dependiente. Por ejemplo, Telus, que fue una de las empresas que tiene gente joven, descubrió al hacer esta nueva recolección de información de su propia gente, que muchos jóvenes están encargados de sus papás mayores porque muchos de sus papás están en Estados Unidos, en Australia, en Milán, porque emigraron. Y hasta no saber cuáles las situaciones. Y ahora imagínense estos jóvenes que tienen que salir semipresencial o estar en casa y además tienen que cuidar a sus papás, a sus abuelos mayores, que son los que los han cuidado. Entonces, eso lo tiene que saber y estar en el radar de esta información que antes no teníamos. Luego, el otro punto, quinto punto, sería tener un plan integral de balance con indicadores, que las dos empresas que nos han precedido nos han dicho que tienen indicadores, que no solo son los indicadores duros, sino los soft, o los blandos, que ahora ya vimos por la pandemia, que soft o blandos no quiere decir que sea algo intrascendente, sino que al contrario, que son otra forma de medir las cosas. El otro punto es, que ya lo mencionaron, es reeducar y acompañar a los mandos medios a los líderes. El nuevo liderazgo es el de influir, el de ser modelo y hay que desarrollar por eso nuevas habilidades y eso ya lo mencioné inclusive yo con estas nuevas habilidades. Luego el séptimo punto sería elaborar un manual de aplicación. Y esto es impresionante porque tenemos que ir haciendo el manual de aplicación a medida que vamos cambiando las cosas al mismo tiempo. O sea, hay que ir
modificando, ampliando o haciendo o escribiendo, qué alcance tiene para orientar a tomar esas decisiones y asignar responsabilidades y que se pueda aplicar con equidad. Porque no puede ser, porque como yo me llevo con bien, o en qué departamento estás, te tocó ese jefe que es maravilloso. No puede ser. La gente, los líderes, los supervisores, los jefes, los CEOs tienen que tener claro cómo se lleva a cabo los permisos, todos estos programas, todas estas políticas de forma eficiente. Luego, el octavo punto es integrar los valores familiares o del hogar o los valores del cuidado, de la cultura del cuidado, a la misión corporativa. No lo podemos dejar de lado. Noveno punto sería que, y todos en estos tenemos muchísimos problemas, fue lo que vimos nosotros en esta investigación que hemos dicho, que hemos hablado y que lo está en esa guía que la pueden bajar, es la comunicación. Y si ya antes, cuando teníamos una normalidad anterior, y con la nueva normalidad, que además es a distancia, y de trabajo a distancia, esto, o remoto, o teletrabajo, o home office, pues este reto de la comunicación todavía se hace más, pues que lo tenemos más enfrente, para poder transmitir las políticas y además hacer acciones diferentes para cada público. No es lo mismo comunicar a los técnicos que andan en el campo que a los administradores que están en la casa. Y por último, monitorear, que están haciendo Katy y Sandra. Si no monitoreamos qué pasó con esta política de que entró a diferente hora o salió más temprano, pues no vamos a saber si funcionó o no funcionó. Y esto nos va a asegurar que lo que hemos enriquecido, la gente no tenga miedo de continuarlo. ¿Y por qué? Porque si no, la gente va a estar soñando, ay, es que cuando volvamos otra vez a la normalidad, ya nunca más va a ser así. Es la nueva normalidad que tenemos que aceptar. Así que estos 10 puntos nosotros los vamos a tener de tal forma que nos va a hacer sostenible la riqueza que hemos logrado. Gracias, Kalena. De verdad que podemos hablar muchísimo sobre los pasos a seguir, y los puntos que nos has dado son valiosos para poder implementar y continuar fomentando el cambio después de las experiencias que estamos viviendo por el COVID-19. Vamos a ir cerrando, tenemos 15 minutos, así que voy a pedir que seamos más breves en nuestras respuestas para poder tener el final, terminar en 15 minutos este conversatorio, y estoy segura que tanto ONU Mujeres como Fundemás nos van a estar invitando pronto a nuevas charlas para profundizar en los temas que quedan pendientes. Muchas gracias, Kalena. Vamos a ir finalizando con Katy y con una pregunta más para Marjorie. Con Katy, previendo y ya preparándonos para la reapertura de operaciones, ¿verdad? Con el cierre también temporal de las escuelas y de los colegios, ¿verdad? Que todavía no sabemos cuándo eso va a poder darse. ¿Cuáles son las medidas que tú has previsto para reincorporar a los colaboradores a las jornadas laborales? ¿Y cómo ves eso teniendo efecto en las responsabilidades del hogar? Sí, bueno, eso es un reto muy grande. Ya lo mencionaron muchas, pues volver a la antigua metodología de trabajo va a ser, pues, sería un sueño, ¿verdad? Sería un sueño pensar que todo va a volver a ser igual que antes. Sin embargo, pues, de verdad que es una satisfacción trabajar en una empresa como Del Sur, en el cual somos bastante flexibles y hemos, pues, estudiado. De verdad que hay muchos procesos que han sido muy exitosos trabajando desde casa. Entonces, obviamente, no todos los colaboradores vivimos, pues, las mismas realidades. Hay unos, pues, que ya tienen hijos adultos, adolescentes, pero sí tenemos muchos que tienen niños pequeños. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en estar analizando estos casos y de que estas personas se queden trabajando en casa hasta que, digamos, las condiciones cambien y ellos se puedan sentir de alguna manera seguros de incorporarse al trabajo en la oficina.
Sin embargo, hemos estado trabajando en planes de decir, pues, esto puede continuar desde casa y no necesariamente tenemos que volcarnos todos nuevamente a la oficina, ¿verdad? Más que todo podría ser aquellos procesos críticos, pero también sabemos que las personas tienen sus compromisos en casa. No es fácil, pues, dejar a chiquitos a cargo de quién en esta situación que de pronto está, después ya no está. El riesgo de que no puedes tener rotando personas que te cuiden a tu familia, ¿verdad? Por la situación en la que vives. Entonces, pues, hemos platicado esto ampliamente en el comité y decir, pues, no, hay oportunidad de que las personas se puedan quedar continuando trabajando en casa. Puede luego haber una combinación, ¿verdad? Si de pronto se queda el papá cuidándolo o la mamá, pero sí, hay esa flexibilidad de poder determinar si vale la pena, ¿verdad? Que se incorpore o que continúe con la productividad y la eficiencia que realmente hemos percibido de todos los trabajadores que están trabajando en casa, en continuar en algunas modalidades de esta manera. Así que les quitamos, digamos, ese estrés a los trabajadores de pensar, híjole, cuando ya llega la fase tanto tengo que incorporarme y cómo voy a hacer. No, damos esa tranquilidad, lo platicamos y llegamos a un acuerdo de manera que pueda haber ese balance y sobre todo esa tranquilidad del trabajador de decir, no, mi hijo está, o mi mamá, o alguien, porque a veces no es el hijo, sino que cuida a la mamá y no hay quien lo cuide, pues va a estar pues bajo mi cargo. Excelente, Katy. Poder ser flexible, que hayamos aprendido de esa flexibilidad y que hemos comprobado que sí podemos ser productivos trabajando desde casa, es algo que realmente le va a dar una gran tranquilidad a muchos colaboradores que puedan continuar en un mix, ¿verdad? En un híbrido de esta nueva modalidad de teletrabajo que se ha avanzado, obviamente, y adelantado mucho en el tiempo. Muchísimas gracias. Y para terminar, queríamos hablar con Marjorie porque realmente cuando la pandemia nos agarró realmente con la idea del teletrabajo, ni siquiera había un marco legal que lo regulara, ¿verdad? Y entiendo yo, Marjorie, que la Asamblea Legislativa acaba de aprobar una ley de teletrabajo. ¿Crees tú que este tipo de leyes va a beneficiar específicamente a las mujeres y puede el gobierno emitir políticas públicas que ayuden a enfrentar estos retos? Creo que varios están curiosos y han preguntado en el chat sobre el marco legal y cómo eso nos va a afectar hacia el futuro. Marjorie. Muchísimas gracias, Alexandra. Creo que es una pregunta sumamente importante y ya usted bien lo señalaba, cuando esto llegó al país, febrero, marzo, definitivamente no contábamos con este marco legal. Entonces fue un doble reto, porque no solo a veces no teníamos a nivel de instituciones la política ya implementada, sino que tampoco teníamos esta política nacional de una ley de teletrabajo. Hay que decir que esta pues recientemente fue aprobada, el 16 de junio fue publicada ya de este año en el Diario Oficial. No obstante, dentro del marco de la pandemia hay un artículo ahí que establece que cuando esté todavía la emergencia todavía no va a entrar en vigor. Luego de eso pues ya va a empezar su vigencia para que se implemente. Creo, para ser muy breve, quisiera señalar 2 puntos. El primero es que tenemos que saber que los marcos legales son fundamentales, pero no son la panacea y tampoco va a ser la solución a los problemas o a los retos que vienen. Ya el BID publicó recientemente su 5ª edición de esta serie que se llama El futuro del trabajo y creo que es bien interesante porque señala que una de las cosas que los países deben de hacer es empezar a ver sus marcos legales y ponerlos a la altura de la 4ª revolución industrial que justamente pues ya lo hemos platicado, conlleva a estos nuevos esquemas donde hay una relación entre empleados y entre empleadores. Y es por eso que nosotros vemos positivo que tengamos un marco legal. Ahora bien, no solo porque tenemos la ley quiere decir que es una ley perfecta. ¿Qué es lo positivo? Primero,
que tenemos una ley que va a dar certeza jurídica. Es decir, muchas personas, entre ellas las mujeres, le podrían decir, me da miedo irme a teletrabajo si no tengo garantizados mis derechos laborales. Pues ahora con esta ley, pues básicamente los derechos que usted tiene de manera presencial, lo mismo va a tener en una relación pues de teletrabajo, y eso es sumamente positivo. Lo otro es que da certeza, y eso también es fundamental porque usted va a tener su salario, aguinaldos, o sea, todas las prestaciones laborales que se requieren. Y creo que otro punto también importante decir es que el gran tema a nivel mundial es no regular mucho, porque sabemos que la cuarta revolución y todo el tema de la digitalización va caminando, y por eso es que no podemos ponernos una camisa de fuerza. Entonces tiene que ser una ley que deje espacio a que también los nuevos esquemas vayan ingresando. Y en ese sentido creemos que hay ciertos artículos que deben de revisarse en temas, por ejemplo, de seguridad ocupacional, que si se quedan tal cual están, pueden ser un desincentivo. Y solo termino diciendo que la ley es fundamental, pero necesitamos una política pública más amplia, donde también se vea el tema de la digitalización, cómo hacemos para cerrar la brecha digital. Sabemos que en el país solo 3 de 10 personas tienen acceso a Internet. Esto debemos irlo cambiando si realmente queremos apostarle a estos nuevos esquemas, capacitar a las mujeres que tengan estas herramientas tecnológicas y que puedan usar de esta ley y poder realmente hacer un teletrabajo efectivo. Por cuestiones de tiempo me quedo acá, pero creo que El Salvador tiene grandes retos, pero también grandes oportunidades, y solo estar hablando aquí e identificando los retos ya es un primer buen paso. Marjorie, gracias. De verdad que nos has recordado de un reto y un compromiso que tenemos como El Salvador, y es cerrar esa brecha digital, ¿verdad? Ahora con el teletrabajo se vuelve aún más importante que nos enfoquemos a cerrar esa brecha y que sabemos por los datos y cifras que las mujeres somos las más afectadas en esa brecha digital. Quiero terminar solo dándoles una oración a cada una de ustedes. ¿Qué sienten cuando yo les comparto esta cita de Ruth Bader Ginsburg, que es la magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, una persona que se ha destacado por la lucha del trabajo, por igualdad legal de género, y una feminista, de hecho. Ella dice, las mujeres habrán logrado verdadera equidad cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de la crianza de las futuras generaciones. Kalena, ¿qué opinas sobre esta cita de Ruth en una oración? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Creo que esta pandemia es las palabras que que tú nos has leído, nos hace referirnos a esta palabra maravillosa que se llama corresponsabilidad. Nosotros tenemos que crear una nueva cultura aprovechando los cambios extraordinarios que han hecho partícipes a los varones, los hijos, los esposos, las parejas, varones que hay en nuestra casa, que han asumido con gusto o sin gusto el tema de tomar las tareas del hogar, y hay que fomentar esta corresponsabilidad, este sentido de cooperación y el sentido de complementariedad o inclusión de las diferentes miradas de varón y mujer como una manera de transformar completamente la cultura que tenemos ahorita para que seamos una sociedad más justa y una sociedad que tenga paz. El fruto de la cooperación es la paz. Entonces, por lo tanto, fomentar la cooperación, la corresponsabilidad y la complementariedad en nuestro hogar y en nuestra nueva forma de trabajar desde lejos y como teletrabajo y home office. Gracias, Kalena. Marjorie, en una oración, ¿cómo te sientes con la cita de Ruth Bader? Realmente es un reto.
un reto grande, pero creo que hemos caminado. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, hemos tenido pequeñas victorias y creo que la pandemia va a dejar en evidencia que definitivamente hay una carga muchísimo más pesada para las mujeres en el tema de la crianza de hijos y todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, y es una oportunidad entonces para poner este tema en la agenda nacional. Así que yo creo, Ale, y termino diciendo 3 cosas. Los grandes cambios en un país se hacen primero cuando hay una conciencia que hay un reto y un problema, reconocerlo, y lo estamos reconociendo hoy que todavía esto es un tema pendiente. Segundo, debe de haber una convicción clara que queremos hacer ese cambio. Y tercero, los actores deben de verdad congregarse y co-crear soluciones específicas. Entonces, con esto lo que quiero decir es, hay un reto, creo que hemos mejorado, no obstante, mientras esa corresponsabilidad llega, tenemos que seguir empoderando a las mujeres para que puedan también tener oportunidades, salir adelante y entonces tener estas 2 agendas de manera paralela. Excelente, Marjorie. Gracias. Katy. Pues bueno, realmente un gran reto, satisfecha de haber podido pues presentar nuestras iniciativas, nuestras actividades que estamos realizando. Quedamos pues con el reto de seguir planificando. Esto es dinámico. Sabemos que de pronto puede suceder algo diferente que nos haga pues cambiar los planes, pero pues como del sur estamos listos a enfrentarlos. Sabemos que tenemos bases firmes, un propósito claro, objetivos bien trazados, y lo importante es pues tener a nuestros colaboradores contentos, tranquilos, en una situación que sabemos que nos ha venido a cambiar la vida a todos, y darles esa tranquilidad de que pues del sur siempre va a estar ahí pues para respaldarlos. Seguimos trabajando en las iniciativas de empoderar a las mujeres, de mantener ese equilibrio, esa combinación pues en nuestro comité para hacer un balance, ¿verdad? En las diferentes opiniones que tenemos, y sabemos que cuando hay esa combinación, hay ese balance entre hombres o mujeres, las decisiones que se toman pues son las mejores. Así que gracias a ONU Mujeres, a Pacto Global y a Fundemás por la gran oportunidad. Muchas gracias, Katy. Sandra, tu perspectiva, ¿habrá una corresponsabilidad en la crianza de las futuras generaciones? Por supuesto, en lo personal yo me siento inspirada y retada, porque creo que como empresarios tenemos la posibilidad de hacer que se transforme esta sociedad a algo más equitativo, en el cual los hombres puedan no asumir una responsabilidad nada más, sino disfrutar del viaje de la crianza de los hijos. Y por otro lado, contribuir en estos espacios a que se creen las políticas públicas, ya que esta nueva realidad nos invita a hacer una transformación digital de la educación, y creo que no vamos a tener otra oportunidad. Y a través de la educación poder transformar este país de una manera más acelerada, ya que esto nos puede permitir, por ejemplo, revisar los sistemas educativos que ya están muchas veces obsoletos, y brindarle a los jóvenes nuevas oportunidades, a las mujeres, y que todos nosotros jóvenes, hombres, mujeres, seamos un aporte directo a la economía nacional. Y crear los programas de inversión pública que faciliten todos estos procesos con una política pública inclusiva y determinante en esta era digital. Excelente, Sandra. Con las palabras de nuestras panelistas no me queda más que hacer una reflexión, ¿verdad? Para hacer el cierre. Creo que todos estamos navegando en esta tormenta, lo que ahora conocemos como una pandemia, que nunca imaginamos, pero es importante que reconozcamos que no todos estamos en el mismo barco. Algunos estamos en barcos grandes, otros en barcos pequeños, varios en balsas y mucho más totalmente desprotegidos en alta mar. Hoy más que nunca necesitamos líderes dispuestos a reevaluar, repensar, replantear
el rumbo que la humanidad aparentaba haberse trazado, ojalá sin querer queriendo. Hoy enfrentamos grandes brechas de desigualdad, discriminación, limitado acceso a salud, seguridad y no olvidemos el daño al medio ambiente. Necesitamos ser líderes dispuestos a reconocer y responsabilizarnos por los errores del pasado, enfrentando los retos con valentía y dispuestos a cuestionar los paradigmas. Necesitamos hombres y mujeres alzando la voz de muchas formas. Y para que para que el cambio no cese y todo lo vivido sea utilizado para construir un puente que nos permita con entusiasmo caminar juntos hacia un mundo más justo, inclusivo y colaborativo. Gracias a todos por su participación y por compartir sus experiencias y el ejemplo y su liderazgo inspirador. Muchas gracias, ONU Mujeres. Muchas gracias, Fundemás. Con eso cerramos este día. Ana, no sé si quieres cerrar tú finalmente. No, muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta mañana, especialmente a la ministra de Vivienda, doña Michelle Sol, que ha estado también con nosotros en el evento, al representante del BID, don César Falconi, que también nos acompañó, se retiró hace poco tiempo, y les invitamos a continuar. Les estaremos enviando las invitaciones para los nuevos conversatorios que vamos a tener a lo largo de los próximos meses. Muchas gracias de nuevo a todas las panelistas también. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias. Gracias. Adiós, saludos a todos. Adiós. Adiós y gracias. Hasta luego.